Bienvenidos al programa UDI@ ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Estamos en el curso de Geometría Euclidiana. Vimos en el módulo 21 los criterios de semejanza de triángulos y los corolarios que relacionaban también los criterios de semejanza de triángulos rectángulos. Vamos a aplicar estos criterios entonces a las relaciones métricas en un triángulo. En este módulo 22, entonces las preguntas que nos vamos a contestar es: empecemos entonces con la definición de lo que es la proyección ortogonal. Tenemos la proyección ortogonal de un punto sobre una recta. Decimos que la proyección ortogonal de un punto sobre una recta es el pie de la perpendicular bajada desde el punto a la recta. Si esto aquí es perpendicular, entonces P' viene a ser la proyección de P sobre la recta L. Y segundo, vamos a considerar la proyección ortogonal de un segmento sobre una recta. La proyección ortogonal de un segmento sobre una recta es entonces el segmento de recta que está comprendido entre las proyecciones ortogonales de los extremos del segmento. De modo que si este es el segmento y estos son los extremos, proyectamos los extremos sobre la recta y el segmento A'B' en este caso es la proyección ortogonal de este segmento sobre esta recta. Es bueno aclarar aquí lo siguiente, que no siempre vamos a tener el segmento en esta posición. Es posible que tengamos la recta, el segmento esté en esta forma, o esté en esta forma, o lo atraviese, o sea paralelo. También es posible que el segmento sea perpendicular. En este caso bajamos la perpendicular y esta va a ser la proyección de ese segmento sobre la recta. Aquí bajamos esta perpendicular y esta sería la proyección del segmento sobre la recta. Aquí proyectamos los dos extremos, o sea, bajamos las perpendiculares y esta sería la proyección del segmento sobre esa recta. Si el segmento es paralelo a la recta, proyectamos los extremos, o sea, bajamos las perpendiculares, y esta sería la proyección de este segmento sobre esta recta. Si el segmento es perpendicular, proyectamos, y en este caso entonces la proyección ortogonal se convierte en un punto. Es importante anotar que cuando el segmento es paralelo a la recta, la proyección ortogonal es de una longitud igual a la del segmento original. En los otros casos, la proyección siempre es diferente en su longitud con el segmento original. Vamos entonces a considerar lo siguiente. En cualquier triángulo, cuando nosotros trazamos una altura, siempre esa altura va a determinar sobre el lado opuesto de su prolongación segmentos. Esos segmentos no son más que las proyecciones de los lados sobre ese tercer lado. Por ejemplo, en el triángulo ABC, si nosotros trazamos la altura AH, entonces BH sería la proyección ortogonal de AB sobre BC. Similarmente, HC sería la proyección ortogonal de AC sobre el lado CB. Ahora, si la altura va por fuera, entonces tendríamos lo siguiente, que HB sería la proyección ortogonal de AB sobre el lado CB y HC sería la proyección ortogonal de AC sobre el lado CB. En este caso esa proyección es mucho mayor que el lado. ¿Esto para qué?
para poder entonces entrar al siguiente teorema. Dice que en todo triángulo rectángulo, la altura a la hipotenusa va a determinar dos triángulos, AHC y AHB, que son no solo semejantes entre sí, sino que son también semejantes con el triángulo original. Tenemos entonces, en la hipótesis me dan el triángulo original ACB recto en A, este lado mide B, este lado mide C, AH es la altura a la hipotenusa, CH, que es igual a M, es la proyección del cateto AC sobre la hipotenusa CB, que tiene una medida A, y N, o sea, HB, es la proyección ortogonal del cateto AB sobre la hipotenusa BC. Entonces lo que me viene es demostrar que este triángulo es semejante con este y semejante al triángulo original. Nosotros podemos observar lo siguiente. Este ángulo es congruente con este. O sea, el ángulo en C es congruente con el ángulo BAH. ¿Por qué? Porque ambos son el complemento del ángulo en B. Por consiguiente, los tres triángulos tienen un ángulo agudo congruente. Y si dos triángulos tienen un ángulo agudo congruente, son semejantes. O sea que esta semejanza se cumple por ángulo, el ángulo recto y el ángulo agudo. Tenemos ahora entonces los siguientes corolarios. Dice, el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Miren que este corolario es el teorema de Pitágoras. Para establecer ese teorema, entonces, empecemos diciendo lo siguiente. Como el triángulo CHA es semejante con el triángulo CAB, obtenemos la siguiente proporción. CH es a CA, como HA es a AB y como CA es a CB. De aquí, al sustituir por los elementos que teníamos en la hipótesis, obtenemos esta proporción. Entonces llegamos a que B2 es igual a A por M. Luego, tenemos, interpretando esto de acuerdo con las propiedades de las proporciones, tenemos que todo cateto entonces es media proporcional entre la hipotenusa y la proyección del cateto sobre la hipotenusa. Miren que A es la hipotenusa y M es la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa. Aquí aparece el otro cateto, o sea, el cateto C. En el cateto C, lo tenemos aquí en la gráfica, C, N es la proyección de C sobre la hipotenusa. Entonces tenemos el corolario de que todo cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. Vemos que B2 es igual a A por M y tenemos que C2 es igual a A por N. Si nosotros sumamos estas dos cantidades, nos va a quedar entonces B2 más C2 es igual a AM más A por N. Esto sería igual, sacando factor común, A que multiplica a M más N. Pero de la figura que tenemos inicialmente, podemos observar que M más N es igual a toda la hipotenusa A. Así que si la reemplazamos aquí, obtenemos A por A, o sea, A2. ¿Qué es A? Es la hipotenusa. Entonces, pueden observar que hemos concluido aquí que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto es el teorema de Pitágoras, que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Claro que no es la forma original como él lo enunció.
la forma general como él lo enunció es el cuadrado, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Pero hay muchas formas diferentes de demostrar ese teorema de Pitágoras. Continuando entonces con los corolarios, tenemos un tercer corolario que nos permite establecer la razón entre los catetos. Tenemos que B2 es igual a A por M y tenemos que C2 es igual a A por N. Si nosotros hacemos el cociente entre estas dos cantidades, tenemos B sobre C al cuadrado es igual, cancelamos la A al hacer el cociente y obtenemos M sobre N. Es un nuevo corolario que nos dice que el cuadrado de la razón entre los catetos es igual a la razón entre sus respectivas proyecciones sobre la hipotenusa. Otro corolario habla de la altura relativa a la hipotenusa es media proporcional entre los segmentos que determina sobre ella. Tenemos que inicialmente hablábamos que al trazar la altura de un triángulo determinaba segmentos sobre el tercer lado, que eran las proyecciones de los lados sobre ese tercer lado. En este caso de la altura relativa a la hipotenusa, nosotros tenemos entonces que esta altura relativa a la hipotenusa está determinando dos segmentos, M y N, que son las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Nos dice entonces el corolario que la altura relativa a la hipotenusa es media proporcional entre los segmentos que determina sobre ella. Sale de la semejanza de estos dos triángulos al establecer las proporciones, entonces tenemos que H2 es igual a M por N, siendo M y N no solamente las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa, sino también los segmentos que ella determina sobre la hipotenusa. Hay otro corolario que nos enuncia el cuadrado de la razón entre la hipotenusa y un cateto, o sea, el cuadrado de la razón entre si A es la hipotenusa y B es uno de los catetos, es igual a la razón entre la hipotenusa y la proyección del cateto sobre ella. De acuerdo con la figura, nosotros podemos ver que la proyección del cateto B sobre la hipotenusa es M. Ya esto sí sale como consecuencia de los otros corolarios, entonces se los dejo para que ustedes lo verifiquen. Hay otro corolario y está relacionado con la altura relativa a la hipotenusa. Y nos dice que la altura es cuarta proporcional entre la hipotenusa y los catetos. Como nos dice la hipotenusa y los catetos, debemos describirlo en ese orden. O sea, tenemos la hipotenusa A, los catetos B, C y la altura relativa a la hipotenusa. O también podemos escribirla a esa B como C es a H, para hablar de H como la cuarta proporcional entre la hipotenusa y los catetos. Por último tenemos un corolario, también es una acumulación de los otros, digamos, o se demuestra basado en los otros corolarios, que en cualquier triángulo o rectángulo, el cuadrado del inverso multiplicativo de la altura es igual a la suma de los cuadrados de los inversos multiplicativos de los catetos. Estamos aquí expresando inversos, pero estamos sobreentendiendo que son los inversos multiplicativos. Sería esto: 1 sobre h, la altura, el cuadrado del inverso multiplicativo de la altura es igual a la suma de los cuadrados de los inversos multiplicativos de los catetos. O también
se puede escribir como 1 sobre h al cuadrado es igual a 1 sobre b al cuadrado más 1 sobre c al cuadrado. Esto ya entonces para que ustedes como ejercicio lo demuestren, de todo modo lo encuentran ahí demostrado en el módulo. Para mirar una aplicación de estos corolarios, antes de empezar las relaciones métricas en un triángulo cualquiera, vamos a hacer un ejercicio sencillo que consiste en lo siguiente. Me dan un triángulo rectángulo. De ese triángulo rectángulo bajo aquí una altura. De este pie de esta altura bajo una perpendicular al cateto y aquí bajo una perpendicular a este cateto. Si este es el triángulo A, B, C, entonces vamos a suponer de que este lado es C, este lado es B. Vamos a decir que este pedacito vale M y este pedacito vale N, esto vale R y esto vale S. Esto es H y J. B es todo el lado, C es todo el lado. Vamos entonces a demostrar que B sobre C al cubo es igual a M sobre N. O sea que el cubo de la razón entre esos catetos es igual a la razón entre BI y JC. Para empezar entonces, miremos que ahí podemos tener 7 triángulos que son semejantes entre sí porque siempre van a tener un ángulo que va a ser congruente. Entonces, son semejantes entre sí. Con esos 7 pares de triángulos semejantes, podemos establecer, si ustedes hacen la cuenta, 21 parejas de triángulos semejantes. Y esas 21 parejas de triángulos semejantes nos darían entonces 63 proporciones. Sería un proceso largo como para uno buscar luego qué proporciones son las que nos sirven. Entonces aquí lo que quiero mostrar es simplemente una aplicación provechosa, bastante buena de los corolarios. Primero, sabemos que el cuadrado de la razón entre los catetos es igual a la razón entre sus respectivas proyecciones sobre la hipotenusa. La proyección del cateto B sobre la hipotenusa es S y la proyección del cateto AB sobre la hipotenusa es R. Ahora, si nosotros miramos el triángulo BHA, observamos que C es la hipotenusa de ese triángulo. BH es un cateto y BI es la proyección del cateto BH sobre la hipotenusa BA. Similarmente, aquí en el triángulo del lado derecho, observemos que B es la hipotenusa del triángulo HC. HC sería un cateto y JC sería la proyección de este cateto sobre la hipotenusa. Teniendo presente eso, entonces planteemos lo siguiente. Sabemos que todo cateto es media proporcional entre la hipotenusa y la proyección de él sobre ella. O sea, este cateto R2 es media proporcional entre la hipotenusa y la proyección del cateto sobre la hipotenusa, o sea, N. El cateto S es media proporcional entre la hipotenusa y la proyección de él sobre ella, que es M. De aquí nosotros podemos establecer que S sobre R al cuadrado va a ser igual a MB sobre NC. Vamos entonces a reemplazar esta relación, vamos a reemplazarla aquí. ¿Qué nos queda? Nos va a quedar lo siguiente.
B sobre C al cuadrado. Para reemplazarla, entonces elevemos al cuadrado. Queda B sobre C al cuadrado elevado al cuadrado va a ser igual a S sobre R al cuadrado. Pero S sobre R al cuadrado es igual a MB sobre NC. Queda que B sobre C a la 4 es igual a M sobre N por B sobre C. Si nosotros aquí cancelamos una con B sobre C, entonces nos queda que B sobre C al cubo es igual a M sobre N, que era la tesis o lo que nos pedían entonces demostrar aquí al principio del ejercicio. Es una aplicación entonces que nos agiliza mucho la solución del problema, simplificándola enormemente. Les voy a dejar algo para que ustedes practiquen y es lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos aquí un cuadrado del lado L y tenemos un segmento que está haciendo con este lado un ángulo de 30 grados. Por aquí trazamos una perpendicular, se van a cortar, vamos a darle nombres a esto, A, B, C, D, E, F, H. Entonces se pide en este ejercicio expresar en términos de L cada uno de estos segmentos que se forman ahí. Vamos a tener altura relativa a la hipotenusa, vamos a tener segmentos que son catetos en un lado y en el otro son hipotenusas, entonces debemos de aplicar esos corolarios. Entonces hallar cada uno de los segmentos, hallar AF, FB, FE, FB, FH, AH, BE, ED, DH, hallar cada uno de estos segmentos, HC, aplicando corolarios y lógicamente el teorema de Pitágoras. Con esta primera parte, entonces, damos por terminado estas relaciones métricas en un triángulo rectángulo. Veremos en la segunda parte las relaciones métricas en un triángulo cualquiera, sobre todo las relacionadas con el teorema de la bisectriz en función de los lados, la altura en función de los lados, la mediana en función de los lados y el lado de un triángulo en función de los lados, que es equivalente al teorema del coseno en trigonometría.